Buenas tardes, compañeros, ¿cómo están? Esperemos que estemos saliendo bien. Esto es Tribuna TV número 37, día lluvioso en Montevideo. Estamos con Raúl Torres. Raúl, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Camilo? ¿Cómo están? Raúl Torres, como hemos anunciado, compañero del sindicato del frigorífico Canelones, sindicato de obreros y obreras del frigorífico Canelones. Ahora ya lo vamos a estar presentando un poquito mejor. Esperemos que no tengamos ningún problema técnico, porque estamos estrenándonos en la parte de los controles, Producción. en la parte de producción. Cualquier cosa nos hacen comentarios ahí, nos ponen si se está saliendo bien, etcétera. Si hay mucho ruido ambiente, porque realmente está cayendo mucha agua, ¿no, Raúl? Estuvo salado la ruta, pero estamos acá. Llegamos. Bueno, Raúl Torres, como le decíamos, es un compañero que obviamente es dirigente, ya ha estado con nosotros en algún otro programa. Y bueno, como es de público conocimiento, los grandes medios, el Observador, El País, los grandes medios nacionales están haciendo una cobertura un poco tendenciosa, obviamente. En ese sentido también cobra más. Remarcamos siempre la necesidad de tener algún tipo de programas alternativos que puedan abordar la visión de los trabajadores de manera profunda y no mediante comentarios en una red social o demás. Los grandes medios están cubriendo los paros que está realizando la Federación Obrera de la Carne de manera sesgada, bueno, lo que ya sabemos de los medios de comunicación, manejados por los capitalistas, etc. Y estamos en un segundo día de paro consecutivo, ¿verdad, Raúl, de la Federación Obrera de la Carne? Explicanos un poco a qué se deben estos paros parlados, no sé cómo es que se denominan y demás, y contanos cuál va a ser la perspectiva. Empecemos por el principio, ¿no? Empezó un paro el miércoles pasado, sí. El martes se decretó un paro, pero esto ya viene de antes. Vamos un reconto de repente. Exacto, veníamos de la semana pasada a hacer 3 días también de paro. Son una modalidad nueva que se abordó, que fue aprobada por el Plenario Nacional de paros sorpresivos. Anteriormente, en estas etapas que se abren los consejos de salario, las modalidades que se venían desarrollando se anunciaban ante los paros, se anunciaban con tiempo de antelación. La industria se preparaba y se amoldaba en función de lo que nosotros íbamos anunciando. Se entendió que se tenía que cambiar la pisada en ese sentido, y bueno, la mayoría del plenario entendió que se tenía que hacer así, y nosotros respetamos la resolución del plenario. Pero lo que tú decías, la cobertura que están haciendo los grandes medios de comunicación, hoy en nuestra asamblea, la asamblea general que se hizo hoy en Sofrica, que pretendía darle un poco de claridad en qué etapa estamos hoy del conflicto, nosotros no nos sorprende la cobertura que hacen los medios, porque son los medios de la burguesía, son los medios reproducen lo que quieren reproducir verdaderamente, y es confundir a la población en general sobre el problema real que existe hoy, que tienen a los trabajadores de la industria hoy en este plan de lucha. Esto comienza desde hace mucho tiempo atrás. Nosotros desde Sofrica, y me voy a tomar el espacio como para explicar, para poner en contexto, por lo menos en la perspectiva de Sofrica, cómo llegamos a este momento. Nosotros, incluso antes del parate del frigorífico Canelones, cuando ya salía el documento de las cámaras empresariales, nosotros conocíamos el contenido de ese documento, veíamos ahí el desarrollo de un programa, la intención de desarrollar un verdadero programa, que era recuperar la tasa de ganancia que le llevó a la crisis a estos, sobre todo los grupos importantes de la industria frigorífica que concentran el 60% de la faena, que son estos grupos multinacionales, Minerva, McFree, incluso algún otro capital internacional como puede ser BPU, capitales japoneses, etcétera. Entonces nosotros veíamos ahí con preocupación lo que se venía, y lo veníamos anunciando, y también así lo abordamos en los distintos plenarios de aquel entonces. Bueno, no fuimos entendidos, por lo menos en lo que era en nuestras bases sí, un poco llamó la atención en aquel momento cuando nosotros hacíamos énfasis en eso, no tan así en los plenarios, pero bueno, el tiempo siguió pasando, vino la etapa nuestra del parate, y aparece lo que es el cambio de gobierno, aparece lo que es la LUC, y ahí, bueno, ahí sí, en la LUC veíamos justamente que expresaba este documento, el contenido de este documento, que sencillamente se hizo recuperar la tasa de ganancia a costa del salario de los trabajadores, las condiciones de vida. Y decíamos en aquel entonces que había que posicionarse en un plan de lucha, que había que diseñar un plan de lucha para enfrentar
el ajuste. Así llegamos a este Consejo de Salario con enormes ganancias de la industria, con el empuje que hay, sobre todo del mercado chino, que está demandando carne como nunca. El otro día leía, Raúl, un pequeño bocado, que el grupo Minerva, tuvo un crecimiento del 150% entre todos los frigoríficos de América Latina. Es increíble, y a nosotros nos construyeron un relato de crisis para meternos en el ajuste. También eso fue abordado por Sofrica en sus distintas asambleas y en los distintos lugares que podíamos tener la oportunidad de expresar nuestro entender de la etapa. También realizábamos las actividades los 28 de mayo, que es el día que nosotros recordamos a nuestros mártires de la industria frigorífica, desde otra perspectiva. Se venía estirando, el homenaje a los mártires, etcétera, etcétera. Nosotros fuimos a un contenido más histórico. Ahí nos dio una mano Lucía Sciola, la compañera Lucía Sciola, incluso Nicolás también, Marrero, en un trabajo excelente que ha hecho Lucía, de un relevamiento histórico de dónde veníamos los trabajadores de la industria. Y es en donde nosotros también queríamos encolumnar los trabajadores de la industria frigorífica, que era recuperar la Federación Autónoma, básicamente, la primera mitad del siglo pasado, de los 60 hacia atrás, ¿no? Obviamente que era una realidad totalmente distinta para aquel entonces, donde toda la industria, la enorme mayoría de los trabajadores de la industria se concentraba en la zona oeste, en nuestro Montevideo, el Frigorífico Nacional, el SWIFT. Pero ¿cómo resolvían los conflictos? No hablaban ni de paros parciales, ni de perlado. Iban a la huelga general. Directamente iban a la huelga general. Se paraba casi toda la industria y hay enormes triunfos de aquel entonces que sistemáticamente fueron derrotando cuando vino la descentralización. Cuando, aparece el Pachecato, la dictadura, el guerrerismo, todo eso fueron generando la desaparición prácticamente de aquel entonces, lo que era el vallismo, el primer vallismo, donde el rol del Estado era mucho más protagónico, etcétera, etcétera, había más controles, se descentralizó la industria, se fundieron todas y lo que querían básicamente era desperdigar a los trabajadores. Aquellos 14.000 trabajadores que se concentraban en la zona oeste, llevaban la huelga adelante y las patronales no les quedaba otra que ceder ante las consignas que los trabajadores. Y se fue fragmentando y fuimos retrocediendo sistemáticamente hasta los días de hoy, donde tenemos la mitad de los 15.000 trabajadores que estamos en la industria en niveles salariales que son realmente desastrosos comparado con las enormes ganancias. Esto como para contextualizar la cuestión. Ahí llegamos, en principio se diseña una plataforma que era la recuperación de salario, del avance. Se había logrado avance en ese sentido, pero ahí ya empezamos a clarificar, es lo que están reproduciendo los grandes medios, que hay, no sé, que se ha cedido en todo, que estamos en un nivel increíble. Se ha dicho por ahí que hay una especie de berrinche de los trabajadores, pero en realidad lo que se tenía preacordado era recuperar el nivel de pérdida del acuerdo puente. Nosotros ya denunciábamos que en aquel entonces que era nefasto el acuerdo que había hecho la cúpula del presidente en aceptar sin consulta a las bases lo que fue ese acuerdo puente. Eso fue en el Consejo Superior, ¿no? En el Consejo Superior, ingresa la pandemia, todo ese episodio. La industria de la carne no frenó, vale también mencionar eso. La industria de la carne, porque China siempre fue un paso adelante con respecto a la pandemia, en cuanto a la cuestión de cómo se encerró, a su sociedad, cómo fue saliendo con la vacuna. Se salieron del stock, fueron consumiendo el stock y enseguida quedó demandando carne, porque también nosotros decíamos los modos de producción capitalista también, todo lo que ha acarreado todo eso, la fiebre porcina, la fiebre aviar, han tenido un problema de consumo de carne en el mercado chino y por eso el incremento de carne vacuna. Todo esto, aunque pueda ser toda una cuestión media de mezcolanza, nosotros hemos intentado desde nuestra humilde posición ir clarificando. No había por qué haber perdido salario, sino que todo lo contrario. Pero eso fue lo que realmente sucedió. En las negociaciones se fue avanzando en ese sentido, se recuperaba lo perdido. Claro, nosotros este empate ahí. Había un empate con el acuerdo puente, no había avance en un incremento de salario, se había logrado contemplar todo el tema de la inflación, de seguir de cerca la inflación, y la plataforma que se había diseñado en los distintos plenarios era que todo lo que era recuperación salarial viniera por el lado de lo que se ha llamado los beneficios.
El salario de un trabajador de la carne está compuesto por enormes variables, no solo por el valor hora, sino que hay conceptos de productividad, claro, beneficio de carne jornalero, que es un beneficio fijo. En sus velos frigoríficos llegan a acuerdos, ¿verdad? Exactamente. La FOICA lo que hizo fue diseñar una plataforma que era recuperar, repito, lo que se había perdido en el Acuerdo Puente, correctivos por inflación y los avances en materia salariales se encaraba por el lado de los beneficios. Y es ahí donde se tranca la negociación. Habían aparecido algún pesito ahí por el lado de los beneficios, pero lejos de lo que nosotros pretendíamos. Plenarios van, plenarios vienen, negociaciones van, negociaciones vienen. Se llegó a lo que ahora están haciendo énfasis, que era la partida fija en los meses de diciembre de 20.000 pesos. ¿De dónde salió esa cifra? Era en un beneficio que se había puesto, un beneficio nuevo, así se hizo llamar por parte de la directora de FOICA, que era el litro de nafta, el equivalente al costo de un litro de nafta, que son 70 pesos, básicamente. Y de ahí, 70 pesos por día salen los 20.000 pesos. ¿Por qué los 20.000 pesos y nosotros hacemos tanto énfasis y de dónde estamos trancados? Porque más de la mitad de los trabajadores son trabajadores de la pequeña y mediana industria. Y nosotros necesitábamos dar una señal en esos trabajadores de una plata que valiera la pena, de todos estos días de lucha estos jornales que han caído debido a las peleas, que el trabajador, una vez que nosotros destrabáramos, tuviera un ingreso real y que lo iba a sentir sobre todo ese trabajador que está muy deprimido salarialmente. Eso, en línea general, Camilo, es como para hacer un resumen. Nuestra perspectiva, y es lo que nosotros estamos subrayando, es que había una reserva que estaba ahí oculta, la tendencia a luchar. Nosotros hemos recuperado el plenario como expresión, eso estaba olvidado de la FOICA. Expliquemos eso, ¿cómo es la dinámica del plenario? ¿El plenario? Claro, los estatutos de la FOICA establecen... Digo porque es como el organismo que está tomando las medidas, digamos, ¿no? Bueno, y eso es lo que nosotros estamos haciendo énfasis, nosotros estamos laburando mucho ahí. En los últimos años, cuando se da la fractura de la FOICA en dos partes, que es allá por el 2009, en lo que se conoce como FOICA Ciudad Vieja y FOICA Cerro, eso ha generado daños que van a ser muy difíciles de revertir. Se despolitizó totalmente la base, se terminó la democracia en la FOICA y era una cuestión de cúpula que resolvían entre ellos, entre cuatro paredes, y ahí diseñaban sus propias plataformas y tú te enterabas una vez que era firmado el convenio. Nosotros lentamente hemos hecho distintos intentos y encontramos a través del plenario, en el recuperar el estatuto, que básicamente establece los siguientes organismos. Congreso es la máxima expresión de dirección. Entre el Congreso saca la directiva, lo que es la dirección, pero los plenarios nacionales asumen la dirección cada vez que se llena. Básicamente es eso. Eso se había perdido esa dinámica y nosotros de Sofrica venimos dando una pelea realmente importante. De hecho, ahí aparece nuestra participación en el Congreso del PCDT en la discusión política que había dejado de existir por años. ¿Y qué pasa? Hemos encontrado, y estamos muy contentos por eso, algún aliado que estaba ahí, que había descreído de esa herramienta, y nosotros al fortalecer la herramienta del plenario y se siente en parte. Por lo tanto, nosotros hemos llevado a la dirección hacia muchas consignas que han sido discutidas en el plenario. Nos parece muy importante porque de hecho también han aparecido números en estos paros que también hacía muchos años no aparecían. Estamos hablando del 86-87% de acatamiento. O sea, hay 13.000, 14.000 obreros de la carne, de los 15.000 que han respetado el paro. Incluso en plantas que... se da una unión por encima de esa división, ¿no? Exacto. Los hechos, digamos. Exacto. Y es lo que nosotros ahora nos metimos de lleno ahí, y ahí es donde estamos dando la pelea. Vamos a ver en las próximas horas cómo se termina de desarrollar esto, pero bueno, de hecho, hoy han habido actividades en todo el país, asambleas, han habido movilizaciones, han habido volanteadas, propaganda, que también hacía muchos años que había desaparecido eso. Y bueno, eso es la parte que nos tiene muy conforme. Vamos a ver cómo termina la película. Si nosotros logramos que se contemple parte de nuestra plataforma, o sea, lo que ya venía preacordado, y logramos que esos beneficios nuevos sean incorporados a la plataforma, estaríamos en víspera de cerrar un buen convenio, que hacía mucho que no se daba, y nosotros lo que vamos a hacer, la parte donde nosotros vamos a hacer énfasis, que se dio
por este desarrollo que yo... si no hay desarrollo político, que después se exprese, que eso te llegue a las bases, que después las bases eso lo transformen en lucha, no hay forma de dar vuelta a la situación. Está muy difícil, las cámaras se posicionaron, el propio Poder Ejecutivo también, porque hubo una amenaza de ir a votación, porque también desnudó. El Poder Ejecutivo hasta ahora venía, hasta hace una semana, 10 días atrás, venía en esa falsa cuestión de balanceo, de estar en el medio, que sabemos que no es eso. Soy neutral, pero, ¿no? Claro, pero la neutralidad se acabó cuando apareció esta plataforma última diseñada por los empujes inflacionarios, etcétera, etcétera, y bueno, se quiso desmarcar, amenazó con ir a votación y que la votación iba en función de los lineamientos, que es mucho menos todavía que esta plataforma, muchísimo menos, y bueno, es ahí donde se profundizó esta. Raúl, una pregunta que me hago yo leyendo las informaciones que llegan y los comentarios. Llama mucho la atención, o sea, lo que uno mira primero, aunque no sepa exactamente cuál es el trasfondo, la manera en que se ha desarrollado el conflicto. Si esto de los paros sorpresivos, ¿no? Sí. 24 horas, o sea, algo que no está acostumbrado uno hoy en día. ¿Por qué se llega? Una explicación ahí que daba uno de los compañeros de la FOICA en un video que se transmitió por Facebook, era esta necesidad primero de evitar la presencia de rompehuelgas, ¿no? O sea, exacto, también, se da mucho en la industria. No sé si la palabra, quiero decir, creo que no utiliza, pero los hechos es eso, bueno, ¿no? es eso. Lo que más vulgarmente se conoce como la... Quiero decir, para llegar a este nivel, tiene que haber un nivel de cohesión abajo muy importante, ¿no? Bueno, justamente es lo que yo hablaba de la cuestión histórica. ¿Por qué se buscó romper en los 60 con esas metodologías? Bueno, de hecho, lo que es la convención, la CNT, donde se dan los mayores debates, es en el Cerro. Y esa es la FOICA que nosotros queremos recuperar. Porque, y bueno, hace poco, que era una deuda pendiente, una cuestión pendiente que tenía conmigo mismo, que era leer Las Venas Abiertas de América Latina. Siempre me quedaba pendiente, me seducía esa lectura. Y bueno, lo que abordaba Galeano, ¿no? La carne en Uruguay es lo que es el litio en Bolivia, lo que es el cobre en Chile, lo que es el petróleo. Es lo que mueve la aguja en el PBI y es una cuestión que los distintos gobiernos, del palo que sea, no quieren que avance el movimiento obrero en ese sentido, porque es ahí donde recogen las mayores divisas para que la macro esté medianamente controlada. Y es con lo que nosotros queremos romper, dando la discusión política de lo importante que es el trabajador de la industria, que el que verdaderamente, no solo el trabajador de la industria, el trabajador rural, los transportistas, todo lo que compone la cadena. Y es en el Uruguay donde hay más desigualdad en cuanto a la ganancia que genera la industria frigorífica en toda su cadena y lo que se reparte para los trabajadores, que son los que generan, en definitiva, esa riqueza. Es más, y es una cuestión que tampoco los medios van a reproducir, ni tampoco los aparatos políticos, tampoco del palo que sea, repito, porque también hay mucho para decir también. El gobierno progresista fue el que profundizó la extranjerización, etcétera, etcétera. Nosotros también denunciamos, nos ganamos varios problemas en ese sentido, porque en pleno gobierno progresista que éramos rupturistas, que le hacíamos el juego a la derecha, todo ese discurso que se construyó, pero nosotros decíamos, bueno, pero acá se le está dando más a los capitalistas y menos a los trabajadores, acá, entonces, ¿de qué izquierda o qué progresismo? No, claro. Entonces nos costó también eso hacia la interna, pero bueno, lo hemos resuelto porque con el diario Lunes ahora se han dado cuenta que era así, pero bueno. A veces es necesario la tenacidad de defender una posición en minoría, ¿no? Exacto. Una autoridad después, ¿no? Después aparecen los resultados y bueno, vienen todo al pie, como se dice también vulgarmente. Lo que queremos decir es que estos grupos internacionales, multinacionales, Minerva, McPhillips, incluso hay muy frigoríficos como la mayoría de las ganancias que generan las exportaciones ni siquiera llegan a nuestros bancos. Las llevan a los bancos de ellos afuera. Lo que llega al Uruguay... Sé que toda esta historia, ¿no?, de que estamos perjudicando al empresariado nacional, ¿no?, la posibilidad de inversión y demás. No es así. No es así y nosotros pretendemos ser la voz que denuncie esto. Y pretendemos que se sumen más voces. Y eso es lo que yo reivindicaba en cuanto al funcionamiento de los plenarios. Nosotros hemos construido pequeñas alianzas, pero ni se nos ocurría, y si no era por la herramienta esta del plenario nacional, pero con hechos, con pruebas, con la discusión política, pero necesitas ir probando algunas cuestiones
También nosotros en nuestro parate y este chantaje que lo hizo la patronal está nefasto, y esta pesadilla que nos han hecho vivir en estos últimos años, imponiéndonos ajustes, imponiéndonos rebajas salariales, es justamente eso, cómo está compuesto este capital de Minerva. Por ejemplo, lo que nosotros conocemos, los capitalistas que están hoy en Frigorífico Canelones, cómo están compuestos, capitales árabes, Milo, que es un capitalista brasilero del nordeste brasilero, vinculado a la tala del Amazonas, están vinculados a la tala de la deforestación en el Chaco paraguayo. Bueno, un sinfín de cuestiones, y cuando nos metimos en todas las historias económicas, peor todavía. Ahí llega un momento que te perdés, porque son innumerables los bancos, fondos de inversión, toma de deuda, bueno, de todo ese capital que producen los trabajadores y esa plusvalía y todas esas cuestiones, bueno, nada de esas ganancias ingresa al Uruguay, sino que lo que ingresa son de algunos de los impuestos, porque después también hay exoneraciones. Entonces todo un relato lo que quieren construir los capitalistas y la burguesía. ¿Se queda claro que no se van a fundir? No. Por el aumento, la recuperación que están pidiendo los trabajadores. Eso queda clarísimo porque han hecho dinero, debe empezar el dinero, no lo deben contar, ¿no? Sí. Ahora, ¿cuál es la perspectiva? O sea, ¿cómo la ve? ¿Tiene una continuidad? Sí, bueno. Porque uno lo mira de afuera y dice, bueno, esto siempre hay dos salidas, ¿no? Puede haber más, pero básicamente hay dos. Esto termina en una huelga con una generalización o termina en un... Porque del lado de las señales de parte del Poder Ejecutivo, yo creo que han sido, cuidadosas, ¿no? Tampoco es que han salido... Es decir, ellos interponen ahí la necesidad, bueno, el bienestar animal, etcétera. Es decir, como que ponen cuestiones laterales, tampoco que dicen, bueno, los trabajadores tampoco están pidiendo una locura, no es que dicen eso, o sea, se cuidan un poco en eso. No tienen el discurso incorporado del empresariado todavía, pero sí, ya hay una tendencia, bueno, esto tiene que terminarse porque los frigoríficos no tienen capacidad para tener a los animales allí, etcétera. Sí, yo creo que están preocupados un poco de eso, pero creo o percibo que más preocupados están por este intento de transformación de los trabajadores de la industria. Esto que abordábamos recién. Yo creo que ellos van a intentar quebrar esa tendencia que hay, que se viene desarrollando a través del plenario, porque es lo que ya hicieron. Y lo que muchos resultados le dio, porque han estado 50 años amasándola en contraposición del retroceso que hemos tenido los trabajadores, en esa despolitización, eliminar la democracia obrera, o sea, estigmatizar, bueno, todo ese discurso que tienen. Pero bueno, nosotros de nuestra perspectiva es salir bien de esta plataforma, no llegar a esa votación, en caso de llegar a eso, que creo que se va a evitar, porque ir a la votación, vale la pena aclarar, si se va a votación y lauda el gobierno, se eliminarían las cláusulas de paz, y eso también a la industria, a la Cámara de Industria no le cierra demasiado, porque seríamos muchísimos sindicatos de la industria que quedaríamos sin cláusula de paz y tendrían temor, creo. Lo que quiere saber, la industria quiere resolver este problema, lo mejor posible para ellos, obviamente, quiere resolver este problema porque, repito, que la demanda, y sobre todo en la salida del mundo lentamente de la pandemia, genera efectos de consumo de carne que necesitan estoquear, y hay un empuje y tienen la oportunidad de hacer enormes ganancias. Y bueno, está esa preocupación, bueno, vamos a ver si somos capaces los trabajadores de poder encontrar, de poder profundizar este plan de lucha. Ya hay muchas... Es un problema de ganar también porque das un mal ejemplo, ¿no? O sea, ganar en estas circunstancias, ¿no? Da un mal ejemplo, da un buen ejemplo. Das un buen ejemplo, es un problema político. Claro. Entonces, por eso estamos conformes en la etapa que la tendríamos que cerrar. O sea, esto se tiene que cerrar con que el convenio que se termine llegando, que ojalá sea así, suponga un incremento en el bolsillo de trabajadores. Yo creo que ahí, para nosotros, en nuestra perspectiva, sería bárbaro, porque nos da una perspectiva hacia adelante para todos los desafíos que tenemos, que lo abordamos antes de salir al aire, la reforma previsional, todos los desafíos que tenemos hacia adelante, el tema del plebiscito de la luz. Bueno, hay enormes desafíos hacia adelante, que si no salimos bien posicionados de este conflicto,
nos va a dejar medio desmembrado. Entonces nosotros ahora estamos con todas las pilas y estamos dando la discusión para salir bien parados, repito, de esta coyuntura que nos va a permitir y encontrar aire para seguir profundizando la discusión en el plenario para todos los desafíos siguientes. Clarísimo, Raúl, te lo hilvano entonces con el tema el Congreso del PCT. Sí, o sea, ahí hubo muchas novedades, ¿no? Y demás, pero además fuiste protagonista porque estuviste emocionando ahí sobre el problema de la reforma de la seguridad social, justamente que nombraba, decía, cumpliste un rol es decir, de dinamización de la polémica, de las pocas polémicas que hubo, porque lo que ha trascendido al menos no... Sí, ahí estuvimos con la compañera Noemí de Sintep también. ¿Por acá Noemí? Sí, estuvimos con ella. Bueno, eso nosotros en realidad... Contámoslo, compañero, ¿no? Claro. Hubo... El Congreso se divide en comisiones, ¿verdad? Los distintos documentos. Ahí se presentan las mociones y finalmente las comisiones llevan al plenario. La Comisión de Resoluciones Generales presenta justamente las mociones que tienen que ser por lo menos distintas o algo por el estilo de lo que viene en el documento. No puede ser lo mismo que están en los contenidos de los distintos documentos que presentan las tendencias, corrientes, etc. Nosotros, es público, estamos militando desde Sofrica en el espacio de la coordinación de sindicatos. Más conocido también como Grupo de los Como Ocho. Grupo de los Ocho, exactamente. Por su número de origen, digamos. Pero... Nosotros de hace un tiempo a esta parte venimos militando ahí, nos sentimos muy cómodos. Hemos encontrado un espacio que somos escuchados, que no se nos impone nada. Y realmente con las otras expresiones, otras experiencias que tuvimos anteriormente, que no nos habían dado resultados, sino que todo lo contrario. En realidad sí, nos habían dado resultados negativos. No habíamos podido avanzar en nuestras ideas. O no teníamos la oportunidad de ser escuchados. Acá en este espacio, es un espacio que nos sentimos libres. Bueno, yendo a lo del Congreso, ahí fue abordado por la coordinación la discusión de cómo se iba a abordar el tema de enfrentar la reforma previsional. Y bueno, fue en ese sentido que en uno de los puntos que abordaba el documento presentado por la coordinación, hablaba de esto de la reforma de seguridad social con la compañera, estuvimos intercambiando y elaboramos lo que fue después la moción presentada por un compañero justamente también de Sofrica y otros dos compañeros de la coordinación en esta comisión de las resoluciones generales. Después, bueno, también en consulta con los trabajadores de ATCS, tuvieron algún maquillaje, pero lo importante era introducir esa discusión. No salió tal cual, nosotros pretendíamos que era que del propio Congreso saliera un plan de lucha para enfrentar esta reforma, pero por lo menos pusimos la semillita. Independientemente de eso, nosotros vamos a dar nuestra pelea de forma independiente, porque nosotros lo hablamos también ahora en la previa, no tenemos que esperar nada, sino que al contrario, tenemos que tener un rol protagónico desde ya para enfrentar lo que es la madre de la reforma, ¿no? Pero que se ha venido desarrollando a lo largo del mundo, sobre todo en nuestra América Latina. También está la experiencia en Francia, que se enfrentó con huelga, se enfrentó en las calles. En Argentina, tanto la reforma previsional como la reforma laboral, eso como parte de las muchas cosas que sucedieron en ese Congreso. Se dieron cosas como espacio de la coordinación, se pudo lograr extender la mesa, que la mesa representativa fuera más amplia. ¿Pasó de 43? Sí, a 48. 48 sindicatos en la mesa representativa, que decir que, digamos, es la dirección sería entre Congreso democrática, y Congreso. digamos, por decirlo. Entre Congreso es parecido al estatuto que ya hablábamos de la FUECA. También se extendió el comité, secretariado ejecutivo. Bueno, pero en los últimos años era al revés, estaba invertido el rol de la dirección. Tenía un rol demasiado protagónico el secretario ejecutivo, sobre todo la figura del presidente, secretario general del presidente, sí, contrapuesto a lo que establece justamente los estatutos de la convención, que el máximo órgano de dirección político entre Congreso y Congreso es la mesa representativa. Bueno, la coordinación pretendía recuperar eso, costó, no fue fácil, porque ahí empiezan las cuestiones que no salen a luz, pero hay cuestiones por cargo, disputas por cargo, a quién pongo, quién no pongo, quién responde a mí, quién no responde. Bueno, se dio ahí una discusión realmente profunda, fuerte, se logró el cometido, y bueno, el secretario ejecutivo lo mismo. Nosotros queríamos volver a la figura de coordinadores, sacarle trascendencia a esto del presidente y todo eso. Había otra corriente que expresaba lo mismo en sus documentos, pero después se abrió de su propio sí, hay que decir que, lo digo yo, no hay ningún problema. Se presentaron 3 documentos, ¿verdad? Sí. Bueno, lo hemos abordado
Sí. el programa incluso anterior al Congreso. Uno que básicamente es articulación del Partido Comunista, Exacto. Otro que es en lucha, donde está básicamente COFE, la Federación Nacional Municipales, la Federación de la Bebida, Sí. básicamente son ellos, en lucha, se denomina, y la de la coordinadora del sindicato. Más allá de la discusión que de repente para los 1000 delegados, no sé si llegaron a reunir los 1000 delegados en algún momento, Sí. pero digamos los 1000 delegados que están ahí y demás, que uno puede decir, bueno, tenemos este cambio en esta estructura o en la otra, que finalmente siempre puede quedar sujeto también finalmente a las maniobras posteriores, ¿no? Digo, la convocatoria o no, dependiendo de qué mayoría se logre. Pero los debates, es decir, el problema de la reforma de la seguridad social, vos mencionaste ahora que lograron introducir, más allá de que las dinámicas de los congresos siempre terminan, y las comisiones, los filtros por lo que pasan, terminan grabando. Cuando uno de repente formula un planteo, termina en algo más edulcorado. La LUC, es decir, los grandes debates nacionales, estuvieron presentes, se desarrollaron, porque en la previa, la impresión que daba desde afuera, era que los documentos en general no había grandes divergencias, es decir, más o menos todos identificaban al gobierno de derecha como de restauración y demás. Y una de las grandes campañas que aparentemente motorizan desde el sector del FA, que es la lucha contra la luz, contra los 135, algunos compañeros me decían que tampoco estuvo presente en los debates. Si llamaba la atención, ¿no? Sí. ¿Qué evaluación hace vos de este? Bueno, sí, nosotros también. Nosotros como Sofrica, ni bien cuando se decide ir por el articulado, una vez que se conoció que se podía levantar firma por la vez que un mismo trabajador o ciudadano podía firmar las dos papeletas y no generaba inconveniente futuro, nosotros nos largamos a levantar por las dos. Pero también estuvimos en la mesa representativa, se dio todo ese debate, todas las presiones que hubieron. El grupo de los 8 o coordinación del sindicato dio toda la discusión para ir por toda. Después apareció todo el rol del Frente Amplio en cuanto a la presión que generó. Las corrientes mayoritarias decidieron que la estrategia era esa, las presiones que hubieron al propio Fugan. Bueno, vivimos ese proceso. Social, ¿no? Y en este congreso realmente sí se mencionó, pero no se hizo mucho acento y no se profundizó cuál es la perspectiva hacia adelante. Yo veo una sobreexposición en esta campaña que ya arrancó de esto de salir juntos el Frente Amplio con el PCDT. No creo que sea la mejor estrategia esa. Y bueno, de hecho nosotros en la dirección de Sofrica ya nos vamos a lanzar a la campaña de forma independiente, porque nos choca cuando vemos esos actos que se hacen en las ciudades y se aborda el interior, todos juntos. Esa mezcolanza genera una enorme contradicción. En el Congreso se sigue apostando en lo que es la reforma de seguridad social al mejor resultado de esta comisión de expertos, lo más suavizante. Nosotros decimos no hay nada que negociar ahí, porque termina siendo lo mismo que pasa con la LUC y todo eso, es pura conciliación de clase. Y nosotros decimos, hay profundización de la lucha de clase, se enfrenta con lucha, incluso nosotros creemos que hay espacio incluso para por lo menos discutir la posibilidad de ir a la huelga general, unificar las luchas, frente único, que también se intentó en este congreso introducir, fracasamos con rotundo éxito en el tema de rodear las luchas, porque entendemos que ese es el rol, por lo menos para esta consultura que tiene que generar el PCDT, porque los conflictos que se van dando aislados van a la derrota. Bueno, yo te dejé, no te lo mencioné, pero el propio conflicto de la FOICA no hay una declaración del PCDT, ni siquiera una declaración del nuevo secretariado, del nuevo... Sí, apareció ahora... ¿Apareció algo? Apareció algo hoy del secretario del Ministerio, de Aristi, que se comunicó con el presidente del PCDT para que intervenga. Para que los modere. Sí, para que intervenga, pero bueno, veremos qué arroja eso. Nosotros tenemos muy claro el rol del plenario, ahora se me están mezclando todas las cuestiones, sí. Pero en conclusión hace todo la misma cuestión. Asistimos a la profundización de la lucha de clase, a la crisis estructural del capitalismo como nunca se había dado, porque hay una crisis no solo económica, hay una crisis moral, de producción. La propia humanidad hacia el futuro no tiene perspectiva si no se sale a enfrentar a este sistema, y venimos también con mucha atención viendo las distintas, ahora también lo hablábamos previamente,
las expresiones de lucha que han habido en estos últimos tiempos en nuestra América Latina. Y cómo no se expresa políticamente eso, cómo no hay un desarrollo político de eso. Y increíblemente, cuando se va a los sistemas de votación de los distintos países, aparecen expresiones de derecha con poquito porcentaje, adhesión, y todas estas expresiones de lucha y de rebeliones no se expresan políticamente con una cuestión programática que enfrente eso y sustituya a la clase capitalista y tome la clase obrera el poder de su mano, el control de los medios de producción y eso, para que la humanidad a corto plazo tenga una perspectiva de una salida más integral, de una vida plena para todas y todos los trabajadores. Bueno, para algunos es una cuestión de utopía o de sueño y nosotros queremos transformar eso en realidad. Obviamente de nuestro espacio es muy pequeño eso, pero estamos dispuestos a dar la pelea en ese sentido. Raúl, fuera de la calle, dijo el compañero que vino de Argentina. ¿Cómo se vivió ese episodio que fue clarificador porque todo el mundo se desmarcó? O sea, digo, queda como anécdota, pero ¿no? Es clarificador de la situación de este problema, ¿no? De bueno, tenemos que formar la nueva mayoría para llegar al 2024, por acá pasa la banda. Bueno. Es decir, No, bueno, nosotros no compartimos eso, no lo compartimos, porque ya estuvo la experiencia. Los distintos gobiernos progresistas, primer gobierno de Vázquez, el auge de los precios de las materias primas y la restauración de los consejos salarios, nosotros entendemos que hubo una especie de derrame ahí que generaron algunas cuestiones de generación de empleo, mejora del salario, pero enseguida que agarró una meseta los precios internacionales de las materias primas, ya se desvaneció esa ilusión y vino un claro retroceso. Hoy también en nuestra asamblea abordábamos ese tema de lo peligroso que es en esta etapa de Consejo Salario cuando la señal que dio el gobierno de que no se fueran muy hacia arriba en el acuerdo, todo eso, porque le pasó, hubo una rama, creo que fue la bebida, cuando Tabaré Vázquez bajó el martillo y pasó, y después vinieron los decretos de esencialidad, o sea, ya tuvo esa experiencia. Nosotros respetamos todas las expresiones de nuestras compañeras y nuestros compañeros, pero decimos que esa no era salida. Digo porque además el problema de que vuelva el fábrico poder se termina transformando, por la palabra, en que la calle se quede, aunque esto explote. Ahí está. Yo no sé si va a explotar, digo, es una hipótesis. Uno no se puede negar a decir, mirá, si un tipo está hambriando al pueblo, esto era como el debate en Argentina con el fuera Macri, ¿no? Exacto. Sí, está hambriando al pueblo, la miseria crece, las ollas populares, el desempleo, el medio seguro de paro, el endeudamiento. Uno no se puede negar a decir, bueno, si sos marxista, que lo decía Bala, que se desmarcó el turco, ¿no? Claro. El flamante presidente del PCNT, para explicarlo a los compañeros, se desmarca de las declaraciones del delegado de la CTA, que es atarse las manos, ¿no? Porque finalmente... las garantías de las instituciones, cuestiones de esas. Pero que marca también lo que fue la tónica también, ¿no? Claro. Se vio eso, sí. Se vio ese intento forzado, pero la gente no es tonta. Los que estuvimos allí presentes, bueno, la discusión... Bueno, todo el mundo aplaudió efusivamente al hombre, o sea que los delegados, aunque después votaran, eso lo veía, me lo decía un compañero, después un delegado de repente vota porque hay un mandato, una cosa, pero seguramente si le preguntan en la cortita te va a decir sí, se tiene que ir, o no sé si se tiene que ir, pero simpatiza con esa... No, claro. Claro. En realidad, te soy honesto, pasó hasta bastante desapercibido en el Congreso. En el momento, y después cuando levantan los medios dice que... Claro, yo recobra como una... tengo que ser honesto, mentiría si dijera... Hice énfasis en eso. Pero claro. Yo me enteré más por los medios, la reproducción que hicieron los medios, porque nosotros estábamos interesados más en el crecimiento de la coordinación, en lo que quería, en sus objetivos hacia ese Congreso, que era esto que hablábamos recién, ampliar la mesa, dar una discusión más de fondo, cómo rodear el conflicto. Y bueno, nosotros también entendíamos en el interno de la coordinación que también teníamos que salir con una cuestión unitaria, de unidad, porque de repente facilitar ese concepto de vinieron para romper y eso, nosotros venimos avanzando bien, y en esto nosotros preferíamos no hacer mucho énfasis así, sino que salir con otro objetivo. No salió, en ese sentido no salió como nosotros queríamos, porque es casi que más de lo mismo en cómo quedó compuesto la cuestión de
sobre todo de las distintas secretarías, organización, conflictos, Pero bueno, la perspectiva es que nosotros dimos la pelea en el Congreso, pero la vida sigue, la lucha sigue, ¿verdad? Y bueno, de hecho ahora el próximo sábado va a haber una reunión para hacer los distintos balances de este Congreso, pero ya en la agenda de rodear las luchas, de aparecer solidariamente y insistir en generar un frente único, ¿no? Unificar todas las luchas y dar una pelea unitaria para por lo menos dar esperanza a las distintas expresiones que hay, de la más chica a la más grande en el movimiento obrero, que tenga una esperanza de que a través de la pelea directa puede haber una esperanza de salida, por lo menos parcial, de esta coyuntura tan dura que vive nuestro pueblo uruguayo y el pueblo en el mundo. Sí, sí. La región está, el vecindario está... Sí. Entonces, bueno, estamos embarcados en eso y de ese barco no nos pensamos bajar. Raúl, siempre es un gusto hablar con vos porque tenés una visión desarrollada que supera los marcos sindicales siempre, que no es común, hoy en día no es común en los dirigentes sindicales realmente, no es tan común, y podemos explayar, eso siempre es agradable. No sé si me está faltando algo. No, yo te agradezco. Bueno, los compañeros de la base que represento me conocen más, yo soy muy flaco, mucho más sencillo. Eso, no intento tener ninguna especie de protagonismo, trato de ser siempre el mismo Raúl que conocieron siempre, pero uno se ve obligado a justamente elevar un poco la vara, leer, estudiar. No lo digo como de merecimiento, no, claro. Los compañeros que se dedican 100% a pero tener una visión que supera, que tiene, no sé... Claro. Sí, poder ver para Argentina, para Brasil, para el mundo. No. Un obrero, dirigente sindical, me parece sí. meritorio realmente. Bueno, yo te lo agradezco, pero no seríamos lo que somos si no hubiera sido por la enorme conciencia que tienen nuestras compañeras, nuestros compañeros que representamos, que siempre tienen una reserva, siempre tienen algo más para darnos, porque en estos 2 años han acumulado enorme lucha y es motivo de mucho orgullo para nosotros representar a las compañeras y compañeros que representamos, así que vaya desde acá un saludo a todos nuestros compañeros y nuestras compañeras, que sin ellos no seríamos lo que somos. Totalmente. Nosotros siempre reivindicamos, por favor Raúl, nosotros siempre reivindicamos con Rafa, hablamos con los compañeros, el rol del Sofrica durante la pandemia, con la humildad, ¿no? Sin grandes cosas, cumplió un rol de defensa de un protocolo de la salud que era la clave, y que hoy en día se está viendo en Alemania y en otros países lo que está pasando con el contagio, con la muerte, con un movimiento obrero más bien, pero bueno, en algún momento despertará y a eso apostamos en todas las partes, pero eso es un rol de vanguardia para nosotros. Cumplir un rol de vanguardia es eso. Sin grandes, Estamos encolumnados en esa vanguardia, queremos construir esa vanguardia. Repito lo que más o menos en resumen lo que pudimos abordar. Ahora estamos con toda la batería de profundizar el rol del plenario nacional, democratizar la base, darle el rol de dirección a la base, que no hay forma de errarle por ese lado. Cuando uno invierte los roles que están hoy en las direcciones y en las cúpulas y transforma en la verdadera dirección, que son nuestras bases, y nosotros solamente expresamos lo que nuestras bases, no hay forma de errar, y ahí nos da esperanza que la perspectiva va por ese lado. Así que bueno, hemos elegido siempre cerrar con el arriba de lo que luchan siempre. Perfecto, Raúl, te vamos a volver a tener, porque te vamos a volver a llamar en algún momento, así que te vamos a tener. Raúl, muchas gracias. Nosotros volvemos, ahora le avisamos a los compañeros, vamos a hacer una pequeña... No vamos a cortar, simplemente vamos a cortar el micrófono y volvemos para darle un cierre. Y un gusto, Raúl. No, un gusto para mí. Saludo a todos los compañeros y las compañeras. Gracias. Bueno, compañeros, estamos de nuevo. Ahora estamos con Mati. Mati, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Cami? Mati es dirigente del partido y ya ha estado con nosotros y es dirigente de AEU Banco Oficial.
está en la mesa representativa, no, en la El representativa del Consejo de la Banca Consejo de Oficial y la representativa del Banco República, en el Consejo Central, todo. y la Coordinación para el Cambio, En o la la agrupación Coordinación para el Cambio de AEU. Bueno, nada, vamos a estar, esperemos que salga bien, tenemos un problema de sonido por la lluvia, realmente está cayendo mucha agua, pero queríamos, el domingo son las elecciones en el BPS, ¿verdad? Este domingo. Queríamos hablar un poquito de esto, porque la campaña que se está desarrollando, ustedes saben que lo que se elige es el directorio, ¿verdad? Del BPS, que está compuesto por 7 miembros, 4 los designa el Poder Ejecutivo. Y 3 son electos. Pasivo, activo y los empresarios. Los empresarios, exactamente. 4 son designados por el Poder Ejecutivo con la venia del Senado, y 3, uno por los pasivos, como decía Matías, otro por los empresarios y otro por los trabajadores. Por los trabajadores se presenta Ruiz, que es el que hoy en día está actualmente en la representación de quien el apoyo del PCNT. Sí, y creo que lo clave ahí en la participación de Ruiz es que Ruiz finalmente termina firmando el documento ATCS con respecto a la seguridad social. Ahí va, expliquemos un poquito, recordemos porque lo hemos tocado, pero de vista que estamos en 3 días de la elección, es importante tener en claro, porque hay una competencia en activos, ¿no? Está el otro que se presenta es Lisboa, ¿verdad? Que tiene el apoyo de un solo Uruguay, y está Ramón Ruiz, el actual representante, que tiene el apoyo del PCNT. Él firmó el documento de ATCS, digamos, que mencionabas vos, del proyecto alternativo, básicamente. Correcto. Y bueno, en esta discusión es clave porque aparte es el documento que también sale resuelto en el Congreso del PCNT, en una discusión clave de cara a la lucha que va a haber que dar en defensa de la seguridad social, ¿no? En rechazo a las AFAP, en rechazo a el aumento de la edad de retiro y la rebaja de las jubilaciones. Por tanto, es sumamente importante el hecho de que se haya logrado que el representante o el candidato, digamos, haya firmado este documento para tener por lo menos un eje desde donde partir para la discusión, ¿no? Totalmente, Mati, y además marcar que en realidad si uno mira las campañas que se han desarrollado tanto de Sixto Amaro, que es el representante y el actual miembro del directorio, por la UNASPO, es decir, por los pasivos, y el de Ramón Ruiz, estaban ausentes, la palabra, algo increíble, ¿no? Que en el caso de los pasivos sobre todo, esté ausente el tema de la reforma de la seguridad social. Es decir, se nombra, si uno lee las entrevistas, escucha las entrevistas en la radio, en la televisión que se le hace a Sixto Amaro, él abarca desde los avances que se han logrado en vivienda para los pasivos, al plan Ibirapitá, el plan de las tablets, ¿no? Implementado por Tabaré Vázquez en su segundo mandato. La operación Milagro, que son las operaciones de ojo, ¿verdad? Que se lograron sobre todo con los médicos cubanos. Pero es llamativo que se habla de todo. Digo, quiero decir, lo del plan Ibirapitá hasta cierto punto fue un fiasco, ¿no? Es decir, los propios jubilados decían, en lugar de darme una jubilación de miseria, que me aumente la jubilación y la tablet me la compro yo, ¿verdad? Porque tampoco es que estamos hablando de un producto inaccesible, ¿no? Y no se habla, increíblemente, de la reforma de la seguridad social. Digo, lo cual ya constituye un escándalo, ¿no? Porque estamos hablando de que... Pero tampoco se habla de aumento de jubilaciones. O sea, el propio Sixto Amaro dice que las jubilaciones hoy en día están en la mínima 15.097 pesos. Bueno, estamos hablando de que la canasta supera los 100.000, ¿no? Entonces, está bien, se firma este acuerdo, obviamente que eso implica un esfuerzo que hubo de ATCS y de las propias comisiones que se han formado, ¿no? Del propio Montes y demás, que ha motorizado y por ese lado colocado una presión sobre el representante, que en el marco de una elección lleva al representante porque uno puede decir, lo firma porque hay una elección también, ¿no? Todo indica que sí, que lo firma porque hay una elección. Finalmente el presidente está en la comisión de expertos, o estuvo porque ahora cerró. Entonces, pero más allá de eso, en cierta forma lo compromete. Ni hablar. Y creo que es clave
a la hora de ver cómo hay que desarrollar ahora la cuestión de la lucha. Ahí está, vos tuviste además en el de la Congreso del seguridad PCNT, se habló sobre social. esto, emocionaste, ahora estábamos hablando con Raúl de que se presentó la moción, pero además vos estuviste en la comisión o en el plenario, interviniste sobre este problema de la reforma. Claro, yo intervine en la Comisión de Resoluciones Generales, Ahí está. en donde justamente el tema de la seguridad social era uno de los temas del orden del día, planteando la necesidad de que, independientemente que la necesidad de ir hacia un plan de lucha, necesariamente ir a un plan de lucha. No podemos andar esperando a que otros resuelvan o que otros vean cómo van a llevar adelante esta discusión, mucho menos aquellos que en plena campaña electoral de 2019 nada dijeron con respecto a la seguridad social. Claro. Tenemos que ir a desarrollar un plan de lucha, necesariamente. Y tenemos que tomar las experiencias que han habido a nivel internacional. Es decir, al planteo de ajuste salariales, a los planteos de reforma laborales, a los planteos de reforma de la seguridad social, se le antepuso una revuelta popular. En Chile, en Francia y en varios otros países del mundo. Bueno, nosotros nos tenemos que preparar para eso. Lo que viene acá es un ataque directo a la clase trabajadora, un ataque directo al salario, un ataque directo a las condiciones de trabajo y todo lo demás. Entonces, la respuesta de los trabajadores tiene que ser sin vacilaciones. Sin vacilaciones. En base al documento que tiene resuelto el Congreso, a partir de lo que presentaron los compañeros de ATCS y la moción, además que se presentó con respecto a la seguridad social, es necesario comenzar a discutir de qué manera lo vamos a enfrentar. Por tanto, nosotros entendemos que es necesario ir preparando un plan de lucha de la clase trabajadora y ir preparándonos para la huelga general. Creo que ese es el camino que tenemos que tomar. Notable. Bien, esto obviamente que va a tener nuevos episodios, pero como estaba la elección el domingo, ¿verdad? De la elección del PS, esta elección tan controversial entre otras cosas, porque están las finales, además de fútbol, ¿verdad? Y hay todo un debate en torno a la bebida de alcohol y demás. Pero elecciones que en general tienen un alto índice de voto en blanco, ¿verdad? Y de voto anulado. Estaba repasando el número la vez pasada. Ya los votos en blanco superaban los votos que tuvieron los ganadores, ¿no? O sea, el ganador Ruiz, en el caso de los activos, hubo un 40% de voto en blanco y anulado, y Ruiz sacó un 38%, una cosa así. Y lo otro que quería tocar, es decir, ya estamos un poco pasado de tiempo, pero quería que Mati, sobre todo por el rol protagónico que han tenido, tanto Raúl, Noemí que anda acá también, que es la otra compañera que redactó, compañera de CITAD, compañera del partido, del PT, que redactó la moción, ¿verdad? Y Mati que tuvo, bueno, junto con Rafael también, pasamos los videos, parte de los videos de las intervenciones en el Congreso. Era importante tener esto, pero bueno, mi idea era abordar algo de las elecciones en Chile. Es un poco extenso y lo vamos a dejar de repente para el próximo programa. Pero quiero pasar dos avisos. Quiero pasar uno primero, que tiene que ver con que nos informan que mañana va a haber una asamblea de los trabajadores de Montecón. Nos informaba una compañera, porque hay 40 envíos del seguro de paro de trabajadores de Montecón. Hay una reestructura. Ustedes saben que los trabajadores del puerto vienen de un conflicto importante que hemos abordado acá. Y que ha sido también, como en estas horas, los paros que está desarrollando la FOICA, en su momento atacado severamente por el poder político, delegado en conferencia de prensa, atacando los paros de los trabajadores portuarios. Ahora nuevamente se manda el seguro de paro a 40 trabajadores, y creo que hay en agenda, por lo que anuncia la empresa, otros 40 o 30, todavía no está del todo claro, pero otro lote de compañeros. Mañana nos informan las compañeras y los compañeros que va a haber una asamblea a las 14 horas de los trabajadores para ver cómo se responde a este ataque, que es un ataque de la patronal obviamente,
amparados en una supuesta reestructura. Entonces esto es importante. Y lo otro importante que quería mencionar, que no es un anuncio, pero que es parte del debate de la situación nacional, lo hablábamos con Mati antes de arrancar, tiene que ver con la campaña que ya hay en estos días y que tiene que ver con el proyecto de ley para liberar presos mayores de 65 años, que en realidad es para liberar a los presos de Domingo Arena. Tiene nombre y apellido. Hay una nota de una compañera de Daniela Cabrera, en nuestra web, que la pueden ver, ahí está detallado. Pero en la jornada de ayer hubo una reunión con familiares. Ellos dicen que son presos políticos, ¿verdad? Familiares de genocidas, de torturadores, de terroristas de Estado, con la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento. Estuvo esta reunión, ¿verdad? Allí, se presenta esta organización que a mí me llamó mucho la atención, que el nombre que tenía, el eslogan con el que se presentan es, en algún lado lo tenía anotado, es el problema de anotar tantas cosas, ¿no? Acá. Tiene un eslogan, se llama, ellos dicen que sus familiares son presos políticos, y allí habló un familiar se llama, no es uno de los más conocidos, Ariel Ubillos. Ubillos está procesado desde septiembre de este año por el asesinato de Hugo de los Santos, ¿vale? Uno de los mártires estudiantiles, ocurrido en el Regimiento de Caballería número 6 en 1973. Acá uno de los familiares, en declaraciones a la prensa, dice que él era, pone diferentes motivos, de que en realidad era un subalterno, que seguía órdenes, o sea, cosas que siempre se amparan, ¿no? Los que cometieron crímenes durante la dictadura. Y se arma todo un relato en torno a esto, hay un resurgir de un relato. Hay que recordar que este proyecto es un proyecto que impulsa Cabildo Abierto, que entre otras cosas obviamente que hay una operación política detrás, y entre otras cosas tiene que ver con el hecho de que es una formación política que tiene necesidad de marcar perfil, porque entre otras cosas las encuestas le dan que está incluso un poco mejor que el Partido Colorado, pero estar mejor que el Partido Colorado hoy en día tampoco es un síntoma de salud. Pero las encuestas le dan que está en una situación muy comprometida, diluido, ¿no?, en el socio mayor, que es el Partido Nacional, el propio gobierno, la propia imagen del presidente. Entonces tiene necesidad de marcar perfil como formación política, y una de las formas de marcar perfil obviamente es impulsando este tipo de proyectos también, ¿no?, embanderándose con este tipo de proyectos. Hay que decir que Ubillos, por ejemplo, para que lo ponemos como un caso, es parte de un puñado de represores muy pequeño que se logró procesar durante los diferentes gobiernos, que siempre fue a cuentagotas, pero que sobre él pesa otra serie de acusaciones, por ejemplo, sobre él y sobre 100 militares más, de 28 expresas políticas, por una causa que se inició en 2011 por torturas y abusos sexuales, ¿verdad? Es decir, que el problema es grave por lo siguiente: no solamente se está intentando liberar a genocidas, torturadores, terroristas de Estado, de los pocos que están en cana, sino que sobre esas personas pesan otras acusaciones que están abiertas. Entonces nosotros, esto tiene que ser alertado, porque es parte de un operativo que hay en toda la región, ¿no?, de exoneración de los genocidas, en Argentina con el llamado 2x1, ¿verdad?, era un intento judicial en el que estuvo involucrada la Corte y que generó toda una crisis durante el gobierno de Macri para acortar las penas a la mitad de los que han sido procesados. Otra cosa que es importante decir es que de los que están presos en Domingo Arena, todos los que están presos, el puñado de los que están presos, todas sus condenas expiran entre 2025 y 2031. Es decir, que ni siquiera es que hay gente que está de por vida, a perpetuidad. Entonces esto es importante, digo... Y hay una cosa más, no solo está este intento de liberarlos a los torturadores, a los genocidas, sino que al mismo tiempo hay un intento de enjuiciar
a los luchadores. Exacto. ¿No? Porque al mismo tiempo que se presenta este proyecto, o este intento de proyecto, se plantea volver a discutir sobre las causas de los compañeros Zabalza, Leites, Jaume, Varela. Es decir, lo que hay es nuevamente una defensa de la impunidad y un ataque a los trabajadores, a los luchadores, ¿verdad? Sí, Es todo un combo, ¿no? Es un amedrentamiento nuevamente a la clase trabajadora que quiera rebelarse, que quiera luchar, y es nuevamente la defensa de la impunidad y de los genocidios. Totalmente, Mati. Bueno, esto es importante señalarlo, y bueno, y obviamente que nosotros hemos venido hemos colocado un debate desde aquí, y obviamente que está a disposición Tribuna TV, para los compañeros que están siendo procesados, obviamente, o los que se intenta procesar, y bueno, de diferentes tipos de criminalizaciones, ¿no? También a los compañeros profesores, por ejemplo, todas estas persecuciones que están habiendo, que se judicializa, ¿no? Si la lucha, la batalla sindical, la pelea por posiciones, y los debates se judicializan, también hay que apuntarlos en esa columna. Y sobre todo por esto que decís vos, Matías, es decir, el temor que existe en las clases poseedoras siempre, que miran además el vecindario, que miran que está todo movido, que está todo en un impas, buscan métodos para asegurarse la continuidad del poder de diferentes maneras, y una de esas obviamente reforzando la represión, reforzando la persecución judicial, liberando a los que brindaron servicios en el pasado. Entonces todo va de la mano, por supuesto. Vos, Mati, no sé si nos queda algo. Como queda un montón. Queda un montón. Como queda un montón. Pero bueno, lo abordaremos en los próximos programas. próximos programas. Nosotros obviamente que los invitamos siempre a compartir, debatir, comentar, para que llegue a más compañeros. Y bueno, y obviamente recomendaciones, críticas, recibimos todo, amenazas. Sí, todo. ya a esta altura. Mati, gracias por venir. No, muchísimas gracias. Salud, compañero. Hasta luego.